Bueno, en este momento les quiero compartir el recap del oro. Primeramente, voy a revisar en temporalidades mayores. Podemos ver que tenemos un movimiento, es un ciclo de mercado, se podría decir que casi completo, está aparentemente yendo a terminar la onda 5. Entonces, una vez que tengo esto listo, yo tengo mi posible zona de reacción. En este caso, mi zona de reacción está dentro de estas zonas de aquí. Es decir, que aquí en un futuro vamos a estar viendo el precio en reacción. A esto es lo que yo les pongo la extensión 100-127. 100 está en la parte baja y el 127 en la parte alta. Tenemos hasta ahí. Ahora nos vamos a acercar un poquito más y vamos a verificar el movimiento que tenemos último. Y esta es la zona desde la 4 que está en la parte baja hasta la parte alta. Entonces vamos a hacer el mismo proceso anterior. Esto es nuestra zona de expansión. Estamos en el mismo proceso. Vamos a medir y ver si ya estamos en la zona de reacción para la baja. Aún nos falta un poquito. Tenemos marcado más arriba. Aún falta que llegue. Entonces vamos a bajar un poco más, vamos a irnos a H4 y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a buscar dónde está el número 4. Tenemos aquí el número 4. Vamos a hacer el mismo proceso, ciclo de mercado hacia la misma zona alta. Entonces, de la misma manera, vamos a buscar lo siguiente, si ya ha finalizado o aún falta que finalice la extensión. Vemos desde aquí hasta ahí y vemos que todavía no finaliza. Sigue en las partes altas, coincidiría con nuestras zonas macros que estamos viendo. Vamos a eliminar esto. Ahora vamos a bajarnos lo más cercano posible. A ver, vamos a verificar dónde tenemos nuestras zonas altas. Vamos a eliminar ya lo pasado, ya no nos interesa. A ver, ¿qué es lo que yo estoy mirando aquí? Esta es mi zona número 4, que es la zona más baja, y esta es la zona más alta. Ahí sería. ¿De dónde? Desde este bajo en azulito, este sería nuestro alto. Tenemos nuestro retroceso y continúa hacia el alza. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy viendo yo en este momento? Estoy viendo que tenemos una estructura completamente alcista. Altos más altos y bajos más altos y altos más altos. Entonces, yo voy a mirar desde el último movimiento, ¿qué es lo que hago? Este alto a este bajo y voy a medir arriba. Y eso me dice dónde probablemente el precio me va a reaccionar. Entonces me está reaccionando entre el 100 y 127 de la extensión de Fibonacci basada en tendencias. Entonces ahora, ha cumplido ese retroceso, nos vamos desde abajo hacia arriba. Lo mismo, buscamos donde el más bajo que haya entrado dentro de esta zona y vemos que nuestro alto está ahí. Entonces, ¿qué estamos esperando en este momento? Que siga subiendo. Es que está haciendo el precio. Vemos que también yo tengo marcado aquí estructuras menores, donde tengo iguales de extensiones, donde el precio reaccionó. Ahora, yo estoy mirando que esta es mi última zona a trabajar. ¿Por qué razón yo estaba buscando posibles ventas? Entonces, eso es lo que vamos a analizar en este mismo momento. ¿Y por qué no buscaba ventas antes? Primerito, porque tenemos todavía una estructura completamente alcista. Y si nos damos cuenta, nuestras zonas macros de posible reacción aún están más arriba. Tengo marcado 1, 2, 3, vamos a hacer el retroceso, 4 y luego será el 5 para que finalice esta estructura menor. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Primerito, que ya estamos dentro de zonas de reacción. Sí, esta es una zona de reacción. Como estamos dentro de esa zona de reacción, ¿qué busco yo ahí? Busco el posible cambio estructural o cambio de estructura. Para eso yo me voy a bajar a temporalidades menores. Voy a buscar en H1 para ver qué se veía, teniendo todo el contexto anterior. Estamos en zona y vemos qué tenemos ahí. Voy a eliminar todos los gráficos para mirar. Ahí se nos da claro. ¿Qué vemos? Primerito estamos mirando de que aquí la primera señal de posible cambio estructural nos está marcando justo en esta zonita aquí. Entonces voy a marcarle con este gráfico. Entonces yo tengo una zona alcista, retroceso, me rompe el alto y me rompe el bajo. Aquí es mi primera señal, tenemos nuestro primer shock. Luego viene, barre la liquidez de anterior, se barre el shock anterior. Esto de aquí me está confirmando posiblemente si me rompe abajo,
me confirma de que el precio va a caer para abajo. Es decir, aquí me hace otro chop más. Luego tiene que subir a zonas OTES y de ahí sí hacia abajo. Esa era la perspectiva. Por esa razón, el día de ayer yo les había compartido este análisis indicando de que esta zona debería haber llegado hasta ahí. ¿Qué esperaba yo? En menores temporalidades. En este caso yo estaba esperando, me parece que 15 minutos. Claro, en 15 minutos. Aquí se ve clarito. El order block, tenemos un envolvente bajista, tenemos un imbalance entre la vela anterior y la vela posterior. Tenemos un imbalance, un fair value gap que se llama. Y dentro de esa zona nos coincide las zonas OTES. Dentro de la misma zona nos coincide la extensión micro de esta estructura, la extensión o zona de reacción. Entonces, si yo concluyo con todo eso, lo que voy a hacer es buscar posibles zonas de reacción. ¿Cómo se marcó esta zona o cómo yo lo marqué? Lo marqué desde la parte baja a la parte alta y luego a la parte baja y me coincide ahí 100, 127. ¿Dónde reacciona el precio? En el 100, tocó el 100 y desde ahí comenzó a retroceder. Entonces, por esa razón yo esperaba que en esta zona me hiciera el cambio estructural. Ahora vamos a ver ese cambio estructural que yo esperaba. Muy aparte de que ya tenemos una venta que viene desde acá ayer. Vamos a clonar a este y lo vamos a poner aquí. Mi venta estaba estimada por ahí porque yo esperaba el día de ayer de esta forma. Tenemos el chop y pongo ahí. Yo buscaba que me neutralizara estos altos de aquí y tomar la entrada. Y el stop loss ahí arriba. Y mi take profit lo tenía hasta ahí. Ahora yo buscaba la reentrada luego de tener todas estas confluencias y tener nuevamente un cambio bajista y buscar esas zonas OTES, buscaba una siguiente oportunidad. ¿Cómo estaba marcado? Como esperaba, de la misma forma. Del alto al bajo marco mi FIBO y yo busco que se vaya hasta mis zonas de salida, que son ahí exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba buscando ahí? Tenía esta entrada de aquí, la cual no se me abrió porque era una orden límite que había dejado. Yo esperaba que rellenara completamente y desde ahí cayera. Se quedó a unos pips. ¿Cuántos pips? Entonces, si yo lo hubiese dejado solamente por la extensión de Fibonacci, yo tenía una entrada justamente así y hubiese tenido el stop loss por encima de esto. No lo dejé ahí porque esperaba que llegara a rellenar. Por lo tanto, esta entrada no tomó. Como no tomó esta reentrada, comenzamos a esperar un cambio estructural, lo que yo les había marcado el día de ayer. Esperando de que me haga el cambio estructural para tomar esta entrada, entonces, ¿qué hice? Vamos a bajar un poquito más bajo, voy a eliminar todos los gráficos y vamos a ver. Ahí podemos verificar que tenemos ya el cambio estructural, como está marcado de esta forma. Y aquí era el punto de entrada. Entonces, a ver, ahí en esta zona de aquí se nos da nuestro cambio estructural, o el chop. Nos hace el chop y aquí esperaba que haga un retroceso hasta las zonas OTS. Voy a coger hasta ahí y al bajo que tenía en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Yo esperaba que subiera a balancear un poquito más acá arriba, ahí con el stop loss por arriba. Y eso está en una temporalidad de 30 minutos o en H1 se puede ver perfectamente. ¿Qué es lo que yo buscaba? Que rellenara este imbalance que tenía desde esta zona de aquí hasta esta zona de aquí, de esta forma. Ya, esta es la zona que esperaba que rellenara. Así esperaba que sea, que viniera a rellenar a este y desde ahí cayera. Por ende, yo le esperaba con la orden límite de ahí y les había compartido las entradas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué razón no me tomó la orden? O sea, ¿qué esperaba yo? Que viniera, me rellenara este punto y me tomara la orden, pero se quedó ahí. ¿Qué tenía para que reaccionara antes? Como era un orden límite, en este momento, si hubiese estado pendiente, hubiese podido revisar el gráfico, lo hubiese visto que aquí teníamos liquidez previa y ya teníamos una nueva estructura, microestructura. Hasta ahí, 100 para arriba es Stockholm. Entonces, la entrada hubiera sido desde el 100. A mí personalmente me gusta el 110, que igual no me hubiera tomado la entrada. Desde esta zona es porque no llegó justamente al 110, que es algo que a mí me gusta, que llegue a esa zona y desde ahí reaccione. Pero la estructura y el precio y la reacción fue justamente en la dirección que se esperaba. Llegó a la zona de TP esperado. ¿Por qué razón yo esperaba esta zona de salida? Por este simple hecho. Voy a disminuir para que vean qué esperaba yo. Yo lo voy a tomar desde el máximo hasta el último bajo y retroceso. Y en este retroceso a mí me dicen que la extensión está justamente ahí. Por ende, yo esperaba que el precio llegara hasta aquí. Entonces mi punto de salida era ahí. ¿Qué nomás tomamos en cuenta? Tomamos en cuenta muchas otras cosas como son el BOS, tenemos los order block, tenemos los fair value gaps, tenemos la estructura interna,
tenemos el cambio estructural, el chop, tenemos el fair value gap que se forma ahí, los bloques y también tenemos que estamos en una estructura mayor de posible reacción a la baja porque está dentro de nuestra zona de reacción o una zona áurea. Toda esta zona de aquí, desde este punto hasta este punto es zona áurea. Por ende, yo buscaba que aquí hiciera dentro de esta zona el cambio estructural. Hasta ahí subíamos comprados todas las semanas anteriores y ya les he compartido en el canal. Y cuando se nos presente este tipo de oportunidades, podamos tomarlo de la misma manera, teniendo en cuenta uno u otro concepto. Les he compartido en el canal los cambios estructurales para tomar las entradas. En este caso tenemos una de las entradas que siempre nos gusta, que es el cambio estructural, el simple o el más fácil de verificar. Hay otros que son de estructuras un poco más complejas, que también son válidas dentro de nuestras zonas. Como podemos ver, algo que tienen que tomar en cuenta aquí es que tenemos doble chop. El primero, que fue un chop, luego fue eliminado y luego marcó otro chop. Aquí cuando tenemos doble chop y se nos forma de esta forma, estamos más que seguros que ese precio va a continuar en su dirección que estamos esperando. Es decir, estamos hablando que ha bajado casi 500 pips solo desde el punto de entrada del día de hoy. Desde el punto de entrada de ayer, de lo que se mandó el análisis de ayer, vamos a ver cuánto, 525 pips. Entonces, 525 pips es muy bueno aprovecharlo. Listo, eso es todo lo que quería compartirles. Nos estaremos viendo en un siguiente video.